quiero empezar haciendo algo muy simple y al mismo tiempo muy poco habitual para muchas mujeres, contra lo que muchos quisieran pensar. Quiero hablar en voz alta de aspectos íntimos que realmente nos importan. No quiero hablar en voz alta para gritar, ni para imponer una verdad. Tampoco quiero hablar para convencer a nadie. Hablar en voz alta en este espacio es una invitación a pensar con claridad, a nombrar lo que muchas veces ha sido callado y asumir la responsabilidad que esto implica. Este podcast nace para eso. ¿Qué significa hablar en voz alta? Significa que el silencio no siempre es neutro. Y es que durante demasiado tiempo a las mujeres se nos ha enseñado de muchas maneras a adaptarnos en silencio. Hablar en voz alta en este espacio, por tanto, no es un acto impulsivo, es un acto consciente. Es detenerse, observar, pensar y luego elegir palabras con responsabilidad. Cuando una mujer habla en voz alta, no está rompiendo la armonía, está ampliando la conciencia. Pero es que el mensaje cultural ha sido otro muy diferente. Desde muy temprano, muchas mujeres aprenden que hablar tiene un costo y muchas veces muy doloroso. No necesariamente es una escena muy grande o explosiva, a veces es suficiente una mirada, un gesto de desaprobación o frases como no es para tanto, mejor no digas nada. Y así, poco a poco, la palabra se empieza a guardar. No porque no haya pensamiento, no porque no haya percepción, sino porque se aprende que pensar en silencio es más seguro. Este aprendizaje femenino no es individual, no es aislado, no es inusual. Por el contrario, es profundamente social. El silencio femenino no aparece por casualidad. Funciona como una forma de orden social. El silencio no es solo ausencia de palabras, es una forma de organización social. Ciertamente no todos los silencios pesan igual. No todos los silencios son elegidos. Y no todos los silencios protegen. En muchas sociedades, el silencio de las mujeres ha sido una pieza clave para conservar estructuras, para evitar conflictos y sostener comodidades ajenas. Es más, ese silencio muchas veces es incluso premiado, con aceptación, con pertenencia, con reconocimiento condicionado. Se conserva un equilibrio, aparentemente. Se evita una incomodidad, ciertamente, para otros. Se mantiene una apariencia de armonía. Pero esa armonía es frágil, porque se construye sobre lo que no se dice. Y lo que no se nombra, no se cuestiona, no se valida, no se revisa, no se transforma, se perpetúa. Porque cuando una mujer calla, no solo se adapta a ella. El silencio de la mujer educa,
educa a los hijos, educa a las parejas, educa a las instituciones, educa a la sociedad entera. Cuando una mujer cae en una injusticia, una sobrecarga, una incomodidad persistente, el entorno aprende que eso es tolerable. No porque ella lo apruebe, sino porque no fue nombrada. Desde la psicología sabemos algo muy claro. Lo que no se nombra no desaparece. Se acumula, se desplaza, se transforma y carcome perniciosamente las bases estructurales mismas de la autoaceptación. Muchas mujeres no llegan a la consulta diciendo he callado demasiado. No. Ellas llegan diciendo estoy cansada, estoy irritable, siento culpa y no sé por qué. No entiendo qué me pasa. Pero cuando uno empieza a mirar con honestidad, aparece una constante, una larga historia de silencios adaptativos. Silencios para no molestar, silencios para no decepcionar, silencios para sostener vínculos que se rompían. Si acaso la palabra aparecía. Lo triste es que el costo psíquico de ese silencio no es inmediato, es acumulativo y suele manifestarse cuando el cuerpo y la mente ya no pueden seguir sosteniéndolo. Por eso quiero ser muy clara en algo en este espacio. Hablar en voz alta no es una descarga emocional. No es decir todo, no es exponerse sin cuidado. Hablar en voz alta, como lo propongo aquí, es un acto ético. Ético porque implica pensar antes de hablar, elegir palabras, asumir consecuencias. Ético porque no busca dominar al otro, sino nombrar la realidad, con responsabilidad. Cuando una mujer habla en voz alta, desde la conciencia, no rompe el tejido social, lo reordena. Introduce verdad donde había adaptación. Introduce lucidez donde habían sombras. Introduce claridad donde había costumbre. Introduce dignidad donde había resignación. Y eso, aunque a muchos incomode, es profundamente necesario. Conciencia en voz alta no nace para entretener, no nace para dar recetas, no nace para repetir consignas vacías. Nace como un espacio para pensar juntas, para detenernos, para mirar lo incómodo, para recuperar la palabra sin violencia, sin gritos, pero con firmeza. Si estás escuchando este episodio, quizá también sientas que hay cosas que durante mucho tiempo has pensado en silencio. No te invito a hablar por hablar. Te invito a pensar con conciencia y a elegir cuándo, cómo y para qué poner tu voz en el mundo. Esto es solo el comienzo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar y gracias por atreverte a pensar y a nombrar en voz alta.